Estamos dentro del pacto eterno, preparado desde el pasado. Ya estamos ante el clamor del momento de esta época. Entendemos nuestra divina misión verdadera en que vivimos por el reino de Dios y la gloria eterna. Levantamos nuestras manos, unidos estuvimos como uno en el Evangelio. Restauraremos nuestra unión solo por la oración. Unidos estuvimos solo por el Santo Espíritu. Restauraremos nuestra unión solo por las misiones. Yo un día descubrí
Jesús, el Cristo es. Primera de Reyes 19 del 15 al 18. Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Palabra de Dios. Damos gracias a Dios esta noche. Dios nos ha permitido reunirnos también como cada domingo a recibir el mensaje que Él tanto desea transmitir a la iglesia. Somos la iglesia a la luz de Cristo, la iglesia que alumbra, que debe alumbrar el evangelio en los campos. Dios, su gracia ha levantado nuestra iglesia. Y Dios en medio de la pandemia ha permitido que también continuemos dando el mensaje para la siguiente generación y principalmente para nosotros también, que somos los líderes que estamos guiando a esa siguiente generación. El día de hoy vamos a leer el texto bíblico vamos a ver el texto bíblico que ya leímos en Primera Carta de Reyes, capítulo 19, del 15 al 18. Hoy queremos hablar sobre nuestro quinto personaje o remanente. Este quinto personaje es tan importante como los anteriores. Hace un mes empezamos a hablar de José. ¿Quién era José? ¿Por qué Dios realmente lo llamó en su época? Moisés. También vimos a Samuel. Y la semana pasada vimos la dirección que Dios le dio a David también en su época, en medio de la crisis de guerra que había. El día de hoy entraremos con el remanente, con el que Dios también escogió, lo apartó para su gracia, para continuar compartiendo el mensaje a Eliseo. ¿Por qué él? ¿Qué tan importante realmente es a través para Dios levantar una siguiente generación? Pero qué tan importante también es para Dios preparar esa plataforma o esos líderes que están antecediendo a esa siguiente generación. O sea, nosotros. ¿Qué tenemos que nosotros que ver con ellos? Todo. Nosotros somos esa plataforma, como lo dijimos, somos esa generación que Dios ha permitido que seamos las personas que preparemos a esa generación para que ellos continúen predicando este evangelio. De igual manera, cuando Elías estaba en medio de la crisis y el caos, se sentía solo, Dios le dio lo más importante para que él pudiera continuar aferrándose, la palabra. Y ahí le dio lo que él más tanto necesitaba, que venía alguien después de él, que Dios había llamado y preparado para que continuara la obra de continuar predicando este evangelio, esta palabra al pueblo de Israel. Hoy queremos iniciar hablando de Eliseo. En la introducción del mensaje púlpito del día de hoy, queremos decir algo sumamente importante. No olvidemos, nada ni nadie podrá detener la palabra de Dios. ¿Por qué comenzamos de esta manera? Cuando usted ve cuando Elías, después de hacer el gran milagro de los 850 profetas, del fuego cayó del cielo, él salió, Dios lo llamó y salió corriendo al monte donde Dios le dijo que se iba a encontrar con él. Ahí Elías, según la historia bíblica, él estaba desanimado. Le decía a Dios que era el único que sentía que con vida y el único profeta, pero no era así. Simplemente Elías estaba pasando por momentos de crisis, pero Dios le da la mejor respuesta. ¿Cuál usted cree que sea la mejor respuesta para una persona como Elías en su época? ¿Y cuál cree que sea la mejor respuesta para nosotros también en nuestra época? Que también estamos pasando por una crisis, no solamente de la pandemia, sino espiritual también en los campos. No es otra cosa que la palabra de Dios. Y es por eso que hemos dicho que la palabra de Dios, nadie lo podrá detener. Si José se aferró a ese pacto que Dios le dio y se cumplió, Moisés desde pequeño le fue grabado también el mensaje. Y a pesar que fue a los 80 años, Dios restauró la palabra en Moisés. Y Samuel, que desde pequeño escuchaba la voz de Dios y ninguna palabra de él caía en tierra. Y David, solamente se aferró a la promesa de que Dios estaba con él en cualquier lugar, en cualquier momento. Dígame, ¿quién puede detener la palabra de Dios? Dios le dice a Elías lo que iba a venir, que se iba a levantar un nuevo rey, que después de él se iba a levantar un nuevo profeta, y que es más, los que escaparan de la mano del nuevo rey, Eliseo lo iba a matar. Y yo pregunto, ¿la palabra de Dios se cumplió?
Dios le dijo a Elías que habían 7,000 todavía hombres cuyas rodillas no se habían doblado ante Baal. Esta es la mayor respuesta para nosotros. Lo único que necesitamos en esta época para realmente tener fuerza nosotros es la palabra de Dios. Y más confirmar que la palabra de Dios nada ni nadie lo podrá parar. Lo segundo que podemos ver es por eso que Dios levantó a la iglesia. La iglesia debe aferrarse solo a la palabra de Dios. La iglesia hoy en día escuchará muchas noticias. Escucharemos muchas personas diciendo tal vez cosas negativas de la iglesia o tal vez de los pastores o los líderes. Es hora de que la iglesia más escuche la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la palabra eterna que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque Isaías 48 dice que todo lo demás algún día se marchitará. Solo la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y en 1 Pedro capítulo 1, versículo 24 y 25, vuelve a tomar el texto de Isaías 40, versículo 8, pero al final dice, y esta es la palabra del evangelio que nos fue dada. Entonces la palabra del evangelio que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Y esta palabra es eterna. Y la iglesia debe aferrarse a la palabra de Dios, porque nadie podrá detener la palabra de Dios. Que sea un tiempo para nosotros al escuchar la palabra de Dios, dar gracias, porque la palabra que escuchamos se cumple y se cumplirá en los campos. Por último, en la introducción quisiera terminar este tiempo. Dios le da una palabra importante a Elías, como lo acabamos de comenzar, en medio de la crisis espiritual de su época. Si usted lee el texto de Primera Carta de Reyes, capítulo 18, usted va a ver lo que Dios le da en respuesta al profeta Elías en medio de la crisis. ¿Cuál fue el texto bíblico que nosotros podemos leer? Nosotros estamos leyendo en Primera Reyes capítulo 19, perdón, del 15 al 18, que ese es el texto bíblico el día de hoy. Miremos lo que Dios le dice en este texto a través del mensaje en ese monte a Elías. Dice, Primera Reyes capítulo 19, del versículo 15 al 18, ve y regresa por tu camino por el desierto a Damasco. Cuando llegues, ungirás a Hazael como rey de Siria. Esa es palabra de Dios y esa palabra se cumplió. Pero yo quiero seguir leyendo un texto más, que es el 18. Pero yo he hecho, dice, que queden en Israel 7,000, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y todas las bocas que no lo han besado. Eso es lo que mayormente nosotros necesitamos como Elías. En una época que estábamos pasando en crisis, no solamente en la enfermedad, en la pandemia, en la economía, en la salud. Estamos pasando por muchas crisis en esta época. Pero ¿qué es lo que necesitamos nosotros? ¿Qué necesita la iglesia? ¿Qué necesitan los creyentes? ¿Qué necesitan los líderes? ¿Y qué necesita la siguiente generación? Solo la palabra de Dios, porque solo la palabra de Dios puede sanar esta época. Y solo la palabra de Dios se cumple en todos los campos. Que sea un tiempo nosotros, como el profeta Elías, que nosotros como también embajadores de la palabra, aferrarnos a esa palabra que nosotros compartimos en los campos y que esa palabra sea mi palabra y que se cumpla también en mi vida y en todos los campos. Y por último, para entrar en el contenido del mensaje de hoy, no olvidemos que Elías fue una plataforma. Elías fue una plataforma muy importante para Eliseo. Cuando Dios llama a Eliseo a través de Elías, no fue de un día para otro que Eliseo tomó el lugar de Elías. Pasaron mucho tiempo. Y en ese tiempo, Elías le enseñó muchas cosas a Eliseo. Esa es la plataforma. Guiar correctamente a nuestros remanentes a la siguiente generación. Y nosotros también debemos de ser esto. Que sea un tiempo para nosotros meditar en esto y dar gracias que Dios nos ha dado a la iglesia una generación preciosa para dirigir y compartir el mensaje también. Tres cosas que podemos ver en la vida de Eliseo, que lo vimos en José, que lo vimos en Moisés, que lo vimos en Samuel, y la semana pasada lo vimos en David también. Y estas tres cosas lo debemos de ver también concretamente y en detalle en Eliseo. ¿Por qué? Porque ese es el mismo Dios que estuvo con José, el mismo Dios que estuvo con Moisés, el mismo Dios que estuvo con Samuel, el mismo Dios que estuvo con David, es el mismo Dios que llamó y guía a Eliseo en su época. Número uno, que es el estado espiritual. ¿Qué es el estado espiritual? El estado espiritual realmente es lo más importante que la siguiente generación debe conocer. ¿Por qué? Porque va a ser la conclusión de vida. Y cuando decimos la conclusión de vida significa lo que se aferrarán ellos, no solamente ahora, sino cuando tengan familia, cuando ya sean adultos y cuando ya sean ancianos, será la conclusión de toda su vida. Y estará
en su estado espiritual. Es lo más importante, obreros, iglesia, que debemos nosotros transmitir a la siguiente generación, pero no debemos olvidar que todo debe empezar con nosotros, como lo compartimos el mensaje púlpito de la semana pasada. ¿Qué queremos decir del estado espiritual viendo en la vida del profeta Eliseo? Primero, hay que primero reconocer en todo nuestro corazón que el llamado es por gracia de Dios. Dios nos llamó por su gracia. No es que nosotros buscamos el ministerio. No es que yo busqué ser pastor. No es que yo deseé ser pastor. Sí, tal vez, pero fue Dios que nos llamó por gracia. Fue Él que nos escogió. Cuando usted lee el primer de Reyes, capítulo 19, después del texto bíblico que Dios le da a Elías, del 19 al 21, Elías va donde estaba Eliseo. Y a través del mensaje que Dios le había dado, que Eliseo se iba a levantar como profeta después de él, Elías va a ese lugar. Y no es que Eliseo buscó a Elías, sino que fue Dios mismo que guió a Elías y en su gracia levantó al futuro profeta. Así debemos nosotros entender que el ministerio, que la vida que usted tiene, que el departamento donde usted está trabajando, en la iglesia donde usted devociona, es por gracia de Dios. Y no es porque usted sea mejor o peor, o usted sepa mucho o sepa poco. Recordemos que fuimos elegidos por gracia de Dios. Ese es el primer inicio del estado espiritual. No hay que ser orgullosos con esto. Simplemente dar gracias a Dios, que Él nos llamó en esa época. En esta época de millones de personas nos llamó a nosotros para hacer su mayor deseo. Y tomar la palabra es la mayor gracia. Lo segundo que podemos ver es que el estado espiritual, como lo hemos dicho durante toda esta semana, tiene que estar conectado con la palabra. Nuestro estado espiritual, no solamente decir, wow, tengo el estado espiritual muy bueno, qué gracia siento yo. Sí, todo eso está bien, pero ¿cómo estoy seguro de que mi estado espiritual está de acuerdo al deseo de Dios? Es por la palabra. Porque en la palabra de Dios recibimos la dirección. Allí está el secreto del culto. Allí está el secreto de la corriente de la palabra que tenemos que continuar durante toda la semana, juntamente con el mensaje púlpito. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se cumple. Por eso debo aferrarme a ella. Por eso debe estar conectada con mi estado espiritual. Porque mi vida no está conectada a mis sentimientos o a mi emoción, sino por la palabra de Dios. Eso es lo que podemos ver con Eliseo. ¿Sí? Eliseo fue guiado por la palabra de Dios que llevaba a Elías. Y ahí fue donde Dios recibió, Eliseo recibió esa gracia a través del mensaje. Y por último, nuestro estado espiritual realmente debe estar por encima de cualquier cosa que yo haga. De cualquier cosa que yo desee hacer antes, tiene que estar el estado espiritual. Antes de que Eliseo empezara su ministerio, después que Elías iba a ser arrebatado, Elías le pregunta, ¿qué quieres que te dé antes de ser arrebatado? Eliseo no pidió otra cosa. Eliseo sabía en la época que él estaba atrapado por la cultura de la idolatría. Él sabía que el ministerio que él iba a tomar tenía que ser un ministerio realmente que él debía darlo todo, pero no su fuerza. Él estaba consciente que su fuerza, su nivel, su poder no iba a poder salvar su época ni hacer el deseo de Dios. Por eso Elías solamente pide una cosa. En 2 Reyes capítulo 2 versículo 9 dice que la doble porción de tu espíritu me sea dada. O sea que Eliseo estaba pidiendo ser mejor que Elías. No. Eliseo estaba pidiendo ser más milagros que Elías. No. Aunque sí hizo más milagros, pero no era el deseo de Eliseo. ¿Por qué entonces la doble porción? Es que, como le dije, Eliseo entendió que no puede ser con su fuerza, no puede ser con su nivel, ni aunque hable bien, tiene que ser por el poder del Espíritu de Dios. Por eso es la razón de que los creyentes y obreros hoy en día y los remanentes, antes de hacer cualquier cosa, igualmente el pastor y los líderes, antes de tomar cualquier decisión, tiene que ser solo por la guía y el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nuestro nivel no funciona. Nuestro conocimiento limitado no funciona. Por eso debemos orar, Señor, llénanos, Santo Espíritu. Que tu Espíritu Santo nos guíe completamente en tu gracia, en todos los días de nuestra vida, en el ministerio y en lo que hagamos. Permanentes, estudiantes, antes de concentrarse en el estudio está bien. Concéntrese un poco en el poder espiritual. Concéntrese un poco en la llenura del Espíritu Santo y los estudios irán bien, porque usted está pidiendo toda su vida ser guiada por ese poder. Ese debe ser el estado espiritual para nuestra siguiente generación también. Número 2. Lo segundo que podemos ver en Eliseo es la identidad, la dirección, el contenido de toda la vida.
¿Por qué es importante la identidad? Claro, la identidad es todo. La identidad es mi nombre. La identidad es mi cédula. La identidad es donde vengo. La identidad es saber quién es mi familia. La identidad es prácticamente la vida. Pero la identidad en la vida espiritual, la identidad siendo hijos de Dios, siendo creyentes, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la identidad es lo que guiará tu vida. Y ese contenido de tu vida será, la Biblia dice, que será aún después de la muerte. Es una gran promesa. Por eso en 2 Reyes capítulo 2, versículo 9, otra vez lo leemos, Eliseo no pidió otra cosa. Pidió que solo el poder del Espíritu Santo guiara su vida. Lo que Eliseo estaba desechando era su poder. Eliseo estaba desechando su nivel. Eliseo estaba desechando cualquier cosa que era su fuerza. Porque él quería que su vida fuera guiado por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto para nosotros? Que yo no puedo vivir la vida cristiana correcta con mis fuerzas. Hay que recordar que el dueño de mi vida ha cambiado. Gálatas 2:20 dice que ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ya que Él vive en mí. El dueño de mi vida tiene que ser Cristo a través del poder del Espíritu Santo. Esa es la identidad. Identidad no está basada en lo que yo creo que soy, en lo que los demás piensen que yo soy, sino en lo que Dios dice en su palabra de lo que yo soy. Esa es mi identidad. Por eso Eliseo, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, Eliseo disfrutó su identidad. ¿Qué significa disfrutar la identidad? Es disfrutar quién está contigo, es disfrutar quién respalda tu vida, es disfrutar quién guía tu vida en todo momento. Esa es la identidad. En 2 Reyes capítulo 6, versículos del 8 al 18, Eliseo estaba con su siervo en un lugar llamado Dotán. Y Samaria había sitiado ese lugar con miles de caballos para matar y gente de guerreros para matar a Eliseo. Y el siervo, la Biblia dice que el siervo comenzó a temer y le dijo a Eliseo, ay de nosotros, ellos son muchos y nosotros qué vamos a hacer. Y Eliseo le da la gran promesa, se aferra a su identidad. Eliseo le dice, no te preocupes, porque mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Increíble, ellos estaban solamente ellos dos, pero Eliseo no se aferraba a la cantidad, se aferraba a su estado espiritual, a la identidad, quién era él, escogido por gracia, el profeta de Dios, el que Dios respalda completamente. Esa es la mayor identidad. Hoy debemos disfrutar nosotros nuestro respaldo celestial completamente. El Dios Trino sigue obrando hasta el día de hoy en nuestras vidas completamente y para siempre. Y es más, las obras de los ángeles realmente es evidencia. Nosotros no oramos a los ángeles, sino que sabemos que ya que somos herederos de la salvación, los ángeles sirven a los que son herederos de la salvación. Y ellos obran también a través en la vida, guiando a sus hijos. Nosotros somos hijos de Dios y la palabra de Dios se cumple. Los ángeles cumplen esa palabra de Dios. No nos preocupemos realmente si ellos están o no están. Simplemente la palabra de Dios dice que ellos estarán delante y detrás de nosotros. Y está bien. ¿Por qué? Porque es nuestra identidad, porque es nuestro respaldo, es nuestra cédula celestial, es lo que somos. Somos hijos de Dios. Y no importa las circunstancias, porque no es con mi poder, sino con el poder del Espíritu Santo y con la guía de Él que puedo superar cualquier cosa. Y por último, Eliseo nos enseña el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios realmente? ¿Hacia qué dirección de vida Dios nos está llevando al día de hoy? Y también que llevó a Eliseo en su época. No hay otra razón. ¿Sí? No importa en qué lugar o en situación que usted se encuentre, proclame el Evangelio. Proclame la palabra de Dios. Eliseo, en cualquier situación que estuvo, siempre predicaba la palabra para que las personas se acercaran a Dios. ¿Saben lo que es? Ese es el rol del profeta, ¿no? El rol del profeta es dar la palabra para que el pueblo o las personas pudieran otra vez encontrarse con Dios y acercarse a Él. Y en 1 Reyes 19:16 es lo que dijo Dios a Elías. Oh, profeta, en lugar tuyo levantarás Eliseo. Y el profeta es lo que significa una persona enviado por Dios y da la palabra para que el pueblo se pueda encontrar con Dios. Esa es la palabra importante. El deseo de Dios es que en cualquier situación, en cualquier circunstancia, nosotros proclamemos este evangelio. ¿Qué? Porque Romanos 1:16 dice que el evangelio es poder de Dios a los que creen, primeramente a los judíos y también a nosotros. Si este evangelio es poder de Dios, entonces será hasta mi último suspiro. Como dice la canción, ante todos yo proclamaré que Jesús es el Cristo en todo lugar. Porque ese es el deseo de Dios.
No importa la crisis, la situación. Este evangelio que Dios me ha dado tiene poder. Puede cambiar vidas, puede cambiar este mundo, puede cambiar la época, porque es la palabra de Dios. Pongamos toda nuestra vida dentro de la palabra de Dios, obreros. Pongamos toda nuestra vida por devocionar, a dar todo por el deseo de Dios. Y el deseo de Dios es que levantemos a una siguiente generación con este pacto, con esta promesa, con esta palabra que nadie podrá detener. La conclusión del día de hoy, obreros, viendo la vida de Eliseo, podemos nosotros hacer un título de oración. Es urgente, iglesia, que levantemos una siguiente generación. ¿Por qué es urgente? Hemos escuchado noticias en Estados Unidos, solamente Estados Unidos, sin hablar de Europa, que ya no existe una generación joven dentro de las iglesias. Ahora son puros ancianos que están ahora guiando o asistiendo. ¿Qué sucederá cuando esos ancianos ya no estén? ¿Qué sucederá? Porque no hay una generación que pueda continuar. Que nuestra iglesia, que nuestras iglesias hoy en día tengan la urgencia, el deseo de levantar una siguiente generación por dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas que puedo ver yo que es urgente? Porque hay que levantar una siguiente generación. Primero, por los campos de hoy. Miremos el campo presente. Miremos los remanentes, los jóvenes de hoy en día. No tenemos que ir tan lejos. Miremos nuestro campo. Miremos nuestro trabajo. ¿Qué está sucediendo con la generación actual? Se están muriendo. No conocen la realidad espiritual. No conocen quién es Cristo y menos conocen quién es Satanás que lo está engañando. Viven aprisionados, atrapados por el problema de Génesis 3 y no lo saben. Viven esclavos de Satanás, del pecado y no lo saben. No saben que están dominados por el príncipe de este mundo. Esta generación actual, si está así, quiero llegar al segundo, porque es urgente. El campo del futuro. Si en esta época no se levanta urgentemente una generación, ¿qué pasará en 20 años? ¿Qué pasará en 30 años? Esta generación que estamos ahora, los adultos, estamos recibiendo muy bien la palabra, estamos recibiendo muy bien el mensaje, estamos compartiendo muy bien el fórum a la siguiente generación. Pero si no lo levantamos urgentemente, si no levantamos títulos de oración, el futuro será un desastre. Que sea el tiempo de hoy para restaurar la palabra cada día en la vida de la siguiente generación, para que ellos puedan levantarse en el futuro también. Y aunque nosotros no estemos, se levanten como las figuras principales para salvar esta época, todas las naciones del mundo hasta el fin de la tierra. Ese es el deseo de Dios y debemos por eso urgentemente levantar una generación. Cuando usted lee el texto bíblico en 1 Reyes 19, 15 al 18, lo que vimos hoy simplemente nos hace recordar algo. La siguiente generación debe entender de lo básico, lo más importante, que Dios lo ha levantado a ellos por gracia de Dios. Y si Dios ha levantado a ellos por gracia de Dios, también deben comprender que para poder comprender esto, realmente que Dios lo ha levantado por la gracia, deben darlo todo por el deseo de Dios. Eliseo lo dio todo, no dudó por hacer el deseo de Dios. Y así Dios lo utilizará correctamente en esta época, ¿sí? Y que ellos puedan entregar todos sus estudios, todos sus talentos, todas sus habilidades y todo lo que tengan para la gloria de Dios. Y absolutamente Dios lo utilizará. Y como utilizó Eliseo en su época, Dios levantará una generación también en esta época dentro del pacto eterno, que es Cristo Jesús. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Tú has levantado una generación preciosa en esta época, pero también estamos mirando el futuro. Damos, Señor, para que tú puedas, Señor, en tu gracia, prepararnos a nosotros como plataforma, Señor, para esta siguiente generación. Así como tú le dices la palabra a Elías y se aferró completamente a ella, que nosotros podamos aferrarnos a la palabra tuya, Señor, y que tú nos estás preparando una siguiente generación como Eliseo para que puedan salvar la época también. Gracias por darnos la palabra del día de hoy y que a través de la palabra de Dios podamos recibir fuerza y guía para esta semana. Oramos en el nombre de Jesús, que es el Cristo, oramos.